Siempre hay tres discursos detrás de cada discurso que das. El discurso que practicaste, el discurso que diste y el discurso que hubieses querido dar. Carnellas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, público en general. Yo les voy a hablar sobre la importancia del discurso oral y el discurso escrito en una visión posmoderna. El discurso oral y el discurso escrito están relacionados con ciencias y disciplinas que buscan fines en común. El discurso tiene como objetivo propiedades léxicas, morfosintácticas y textuales. Lizardo Alvarado manifiesta que tanto el orador como el escritor debe de tener un gran respeto ante el idioma y ante el lector, ya que estos dos se relacionan para dar un buen discurso. En el texto se menciona sobre la pragmática. La pragmática es una corriente que viene de la gramática con el objeto de dar función, significado y uso a los discursos. Se marcan muchas diferencias entre el discurso oral y el discurso escrito. Entre ellas está que el discurso oral es ágil y fragmentado, mientras que el discurso escrito es formal y organizado. El discurso frágil y fragmentado, que es el oral, se basa en un tiempo y en un espacio real, mientras que el discurso escrito es permanente y puede ser revisable a medida que pasa. El discurso oral nace del hogar, por eso es tan informal, mientras que el discurso escrito es formal en su sintaxis, ya que viene de la cultura. Cuando hablamos de esto, hablamos de la comunidad primitiva, donde se dio exclusividad al discurso oral, el cual se vino traspasando de generación en generación y a medida de esto se creó el discurso escrito. En la posmodernidad no podemos decir que podemos pasar de un discurso escrito a un discurso oral, ya que es completamente distinto. Los dos tienen estructuras distintas y sintaxis que no se relacionan entre sí. Cuando hablamos de estos discursos, hablamos de unos componentes: el componente ortográfico, el componente mecánico y el componente de producción, los cuales hacen que el discurso tenga forma. En el texto también se habla de la estructura de los discursos. Los dos discursos tienen diferentes estructuras que se relacionan, pero no pueden ser jamás semejantes. Estas estructuras nacen de estas comunidades primitivas y desde aquí se marca el discurso oral. Ahora, en la posmodernidad, se trata de un discurso teórico y un discurso práctico. Cuando hablamos de un discurso práctico, lo relacionan con el sistema jurídico, ya que aquí se implementa más. Mientras que el otro discurso se trata de una forma más científica, investigativa, que ayude a recaudar y a hacer permanente el discurso. El discurso tiene gran importancia y relevancia a medida que pasa el tiempo, y en la posmodernidad se utiliza más el discurso oral que el discurso escrito. Lo fundamental es que los dos son prácticos. Para concluir, el discurso escrito como el discurso formal son importantes, son instrumentos legítimos a la investigación. Gracias.